Olga Fernández López, que es profesora de Historia del Arte Contemporáneo y Estudios Curatoriales en el Departamento de Historia y Teoría del Arte de la UAM, y que sus líneas de investigación se centran en la historia y las especificidades del medio expositivo, las posibilidades críticas de la práctica curatorial y la historia de los públicos y los espectadores. Es autora del libro Exposiciones y Comisariados, Relatos Cruzados, que se publicó en Cátedra en 2020, y comisaria de la exposición Mil bestias que rugen, dispositivos de exposición para una modernidad crítica, que tuvo lugar en 2017 en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Y también del programa Comunidades Inestables de 2016 de Intermedia de Matadero. Forma parte de los grupos de investigación de visiones de la UAM y modernidades descentralizadas, y entre 2001 y 2006 fue conservadora jefe y jefa de investigación y educación del Museo Patio Herreriano de Valladolid, y anteriormente conservadora del área de documentación e investigación de la colección Arte Contemporáneo. Así que conoce muy bien desde muchos lugares el ámbito de los museos, de las colecciones y los estudios curatoriales. Les voy a dejar con ella y con su charla El Museo del Futuro, contrasentidos del arte y la política en el periodo de entreguerras. Gracias, Olga. Pues quería empezar agradeciendo a la Fundación Mapfre y a Noemi por haberme invitado a participar en este ciclo sobre artistas testigos de su tiempo, y a vosotros y vosotras, si me permitís que os tutee, por estar aquí esta tarde para compartir bueno, pues algunas imágenes y algunos textos y algunas citas. He intentado poner como bastantes citas para escuchar un poco las voces, cómo sonaban, el tipo de lenguaje también que se utilizaba, en concreto en el ámbito de la museología soviética, que es un terreno de investigación que en España pues no se conoce tanto, y bueno, pues me parecía interesante ubicar a Chagall justo en ese territorio, porque como vamos a ver, su práctica artística, su biografía se entrelaza con muchas exposiciones o actividades expositivas, ya veremos, importantes de este momento. Y también quería hacer una pequeña puntualización, y es que cuando hablo del ámbito ruso me voy a referir a un conjunto de territorios que ahora mismo pues son Rusia, Bielorrusia, Ucrania o parte de Polonia, un poco pues para porque en esta época pues muchos artistas pertenecían a estos otros estados, ¿no? Y bueno, he dividido la charla como en 4 apartados. El primero se llama El Museo del Futuro, y voy a empezar con una cita de 1908. Espero que se lee bastante bien. La voy a leer. Creo que es bastante jugosa. Nunca imaginé que tendríais museos especiales de producción artística, dije a Eno de camino al museo. Pensé que los museos de escultura y las galerías de arte eran una peculiaridad del capitalismo, con su compromiso con el lujo y su deseo maleducado de mostrar su riqueza. Imaginé que en una sociedad socialista el arte florecería en todas partes, codo con la vida diaria que embellecía. No te equivocas al pensarlo, respondió Eno. La mayoría del arte que producimos siempre se exhibe en los edificios comunitarios, esos lugares en los que discutimos nuestras actividades generales, donde estudiamos y hacemos nuestras investigaciones, donde nos relajamos. Sin embargo, embellecemos nuestros talleres y nuestras fábricas bastante menos. La estética de los poderosos engranajes y sus movimientos nos resultan agradables por sí mismos. Es más, solo un número muy reducido de obras de arte armonizaría con el movimiento de las máquinas. Y aún menos costumbre tenemos de embellecer nuestras casas, ya que son lugares en los que la mayoría de la gente pasa muy poco tiempo. Nuestros museos
cumplen la función de instituciones científicas dedicadas al estudio de la estética. Son escuelas en las que se estudia cómo se desarrolla el arte o, para ser más preciso, cómo la humanidad desarrolla sus habilidades artísticas. Fin de la cita. Esta es la más larga. Este fragmento pertenece a la novela Estrella Roja, publicada en 1908 por Alexander Bogdanov. Se trata de una novela de ciencia ficción que se desarrolla en Marte, un planeta rojo, marciano y comunista, donde ya se ha producido la ansiada revolución proletaria. En esta utopía se relata el viaje de Leonid a Marte desde la Tierra, donde tiene la oportunidad de visitar una casa, una fábrica, un museo, un hospital y una escuela. La descripción sigue con los contenidos del museo, aunque no me voy a detener en ello. Del fragmento leído me interesa resaltar dos ideas. La primera, que la producción de arte contemporáneo se destina a los espacios comunes, donde se realizan las actividades cotidianas. Pero además no hace falta embellecer talleres y fábricas, porque las propias máquinas son artefactos armoniosos y agradables. En definitiva, la belleza no se concentra solo en los museos, sino que impregna todos los espacios y toda la sociedad. La segunda idea es que, dado que el arte está fundido con la vida, los museos tienen como misión el conocimiento científico de la historia del arte del pasado. Los museos se conciben como institutos de investigación, escuelas donde se estudia no tanto el arte, sino el desarrollo de la humanidad a través de la actividad artística. Me voy a quedar por ahora con esta última idea, la del museo como entidad científica, y ya más adelante me referiré a la disolución del arte en los espacios comunes. Esta dimensión científica de los museos no era nueva en el ámbito ruso. Como han reivindicado recientemente los artistas Arseny Siliayev y Anton Vidokle, es importante señalar la influencia que tuvo en Rusia el denominado cosmismo, en la elaboración de algunas concepciones muy originales en el cambio entre los siglos XIX y XX. Entre ellas, estos autores enfatizan las del filósofo cristiano ortodoxo Nicolás Fedorov. La principal preocupación de Fedorov era la salvación de la humanidad a través de la tecnología. En la recopilación póstuma de sus escritos de 1906, titulada La filosofía de la tarea común, se describen sus creencias, entre las que destaca la consideración de que los avances tecnológicos y científicos otorgarían a los humanos la inmortalidad. Una vez conseguida esta, es decir, superados los límites temporales de la vida, que se entendía como un proyecto común de la humanidad, ésta se embarcaría en otro proyecto igualmente ambicioso, la interplanetariedad, que llevaría a la superación, esta vez, de los límites espaciales. En esta consecución de la inmortalidad, Fedorov proporciona un papel importante no solo a las ciencias, sino también a los museos. Para este autor, el arte de conservar era una fuerza primordial y divina en sí misma. Por ello, los museos albergaban un recordatorio visible y material del proyecto común de resurrección e inmortalidad. En sus palabras, cito, «El museo es una colección de todo lo que ha sobrevivido, muerto o es inútil para su uso. Pero precisamente por ello es la esperanza de nuestro siglo, porque la existencia del museo muestra que no hay temas acabados. Para el museo, la muerte misma no es el final, sino el principio. El museo es el mayor instanciador que puede y debe devolver la vida, no quitarla». Fin de la cita. Esta labor de devolución de vida y rememoración, y a la vez de estudio del pasado, hace que frecuentemente Fedorov relacione los museos con los templos y las escuelas. Y de nuevo cito, «Lo que dará lugar a la transición entre un arte de imitación y un arte de la realidad es un museo de todas las ciencias, en las que éstas se combinarán con la astronomía. Enlazando esto con la idea del templo-escuela, este sería un museo con una torre desde la que observar las estrellas fugaces. En otras palabras, un museo-torre para observar la continua creación del mundo y su caída, y para observar cómo
cambiando el arte marcial en un arte experimental, natural y científico, el estudio de las estrellas se transformará en experimento en acción. Entonces, bueno, tenemos esta idea pues tan bonita del Museo Observatorio Astronómico. De este modo, se entrelazan en un mismo edificio, para Fedorov, templo, museo, escuela y observatorio, porque en todos estos lugares se preserva la memoria, la material y la documental, y los propios restos de nuestros antepasados, así como del universo. Dado que la finalidad del museo era un primer paso en la restauración de la vida, Fedorov promovía que los museos debían estar situados al lado de los cementerios, porque cuando resucitaran, pues tendrían ya sus cosas al lado. Además, los museos del futuro no debían ser solo un agregado de objetos, una acumulación de cosas muertas, sino más bien una congregación de gente. En concreto, el museo debía consistir en trabajadores vivos ocupados enteramente en restablecer a los muertos mediante la manipulación de sus memorias materiales. Y continuaba diciendo, dando una vuelta de tuerca más, Fedorov afirmaba que la inmortalidad y la resurrección, esa tarea común de la humanidad, eran una obra de arte. Del mismo modo, afirmaba que los viajes espaciales eran una herramienta que debía ser usada para la espiritualización del universo, algo que también se identificaba como un proyecto artístico. Según sus palabras, no hay una obra de arte verdadera que no produzca algún tipo de acción, algún cambio en la vida. Una obra de arte es un proyecto para una nueva vida. Esta identificación entre un cambio para la humanidad, una tarea común y una dimensión artística nos lleva a las conexiones existentes entre el comunismo y la segunda ola del cosmismo, porque las ideas de Fedorov, es decir, la posibilidad de vencer a la enfermedad y a la muerte, así como las posibilidades de vivir y viajar por el espacio, tuvieron una gran influencia en la generación de artistas, escritores, científicos, cineastas y pensadores que vivieron la revolución. Las ideas de Fedorov fueron importantes tanto para artistas como Vasily Chekrigin, que optó por diseñar un proyecto que identificaba museo y templo y que se llamaba la Catedral del Museo de la Resurrección, como para el ya mencionado Alexander Bogdanov, que desarrolló, como hemos visto, la idea del museo como una institución de carácter científico ligada a ideologías progresistas. De hecho, y en relación a la adopción de prácticas museísticas basadas en criterios científicos, la conciencia del enorme legado recibido del siglo anterior, un siglo que se había obsesionado por la historia, el siglo XIX, empezó a elaborarse como una crítica a comienzos del siglo XX, desde perspectivas diferentes que vamos a ver. Por un lado, las realizadas por los trabajadores de los mismos museos, las continuas adquisiciones de obras, la inadecuación de los edificios, los escasos presupuestos, la falta de preparación de los técnicos y los anticuados métodos expositivos despertaron las críticas de los primeros museólogos, influenciados por los efectos de la modernización general de las sociedades europeas. Y así se empezaron a promover técnicas, tecnologías y discursos en favor de la eficiencia, la gestión y la estandarización de los procedimientos, bajo la idea de que esta acumulación de saber debía ser gestionada. Por otro lado, si bien Bogdanov no renunciaba en su utopía a un futuro sin museos, algunos artistas en esos mismos años abogaban por la destrucción de los mismos. En 1909, solo un año más tarde de la aparición de Estrella Roja, en el primer manifiesto futurista de Marinetti, podemos leer dos reflexiones sobre los mismos temas que trataba Bogdanov, pero que se orientaban en sentido contrario. Así, en el punto 4 del manifiesto se proclamaba: declaramos que el esplendor del mundo se ha enriquecido de una belleza nueva, la belleza de la velocidad, un automóvil de carrera con su vientre ornado de gruesas tuberías parecidas a serpientes de aliento explosivo y furioso, un automóvil que parece correr sobre metralla, es más hermoso que la victoria de Samotracia.
Donde Bogdanov encontraba una compatibilidad entre objetos industriales y obras de arte, Marinetti se decantaba por la belleza de la máquina. Más aún, para el artista italiano, los innumerables museos que cubrían Italia eran como innumerables cementerios. Y continuaba diciendo: que se les haga una visita cada año, como quien va a visitar a sus muertos, llegaremos a justificarlo. Que se depositen flores una vez al año a los pies de la Gioconda, también lo concebimos. Pero ir a pasear cotidianamente a los museos nuestras tristezas, nuestras frágiles decepciones, nuestra cólera o nuestra inquietud, no lo admitimos. Admirar una vieja obra de arte es verter nuestra sensibilidad en una urna funeraria en lugar de emplearla más allá en un derrotero inaudito en violentas empresas de creación y acción. A esta crítica al agotamiento del modelo exhaustivo y positivista de museo se unieron otros muchos movimientos de vanguardia que emprendieron campañas, manifiestos y proclamas en contra de los museos, proporcionando visiones en torno a los museos como cementerios que, como hemos visto, pues eran completamente opuestas a las de Fedorov. Así, en el ámbito más radical de la vanguardia cubofuturista rusa, encontramos la aseveración de 1919 de Malevich que afirmaba en relación a los museos, y cito: «La vida contemporánea ha inventado los crematorios para los muertos, pero cada persona muerta está más viva que un débil retrato pintado. Nuestra vida contemporánea debería tener como eslogan: todo lo que hicimos fue hecho para el crematorio». Como vemos, por tanto, la destrucción de los antiguos museos era una condición necesaria para el arte contemporáneo y, como veremos, para los museos del futuro. Pero antes de llegar a 1919, podemos pararnos un momento en una de las exposiciones inaugurales de la vanguardia rusa que tuvo lugar en diciembre de 1915 en Petrogrado, bajo el título 010, la última exposición futurista de pinturas, en el espacio de la galerista Natseva Dovichina. En ella se dieron cita, entre otras, las obras suprematistas de Malevich y las constructivistas de Tatlin y Archipenko. A través de su título, los artistas participantes trataban de desmarcarse de la influencia occidental. La despedida del cubofuturismo iba también a ser una condición necesaria para el avance de uno de los momentos más radicales del arte de vanguardia. La sala de Malevich fue montada por él mismo y lo hizo de tal forma que sus 39 obras, aquí están en blanco y negro, pero bueno, formadas a partir de combinaciones de rectángulos y cuadrados de diversos colores sobre fondos blancos, formaban una metacomposición suprematista en varias filas y a diversas alturas. La pared funcionaba como la página de una revista, donde hubiera que ubicar los diversos elementos y donde el espectador no estaba sometido a una lectura horizontal y secuenciada de las pinturas. Además, en una esquina cerca del techo, en el mismo lugar donde se colocan los iconos en las casas rusas, que se llama esquina roja o esquina hermosa, Malevich ubicó su conocida obra Cuadrilátero. Con ambos gestos se propugnaba la idea de una pintura vinculada a su entorno arquitectónico, algo que también estaba presente en los contrarrelieves de Tatlin situados en las esquinas. Así, frente al desarrollo de la noción de cubo blanco, con pinturas en una única fila a la altura de los ojos, que paralelamente se estaba experimentando en algunos espacios del arte occidental, la vanguardia soviética empezaba a explorar la disolución práctica del arte y el diseño en la vida cotidiana y la arquitectura y el desarrollo de nuevos modelos de la obra de arte total. Para la exposición, además, Malevich publicó un panfleto titulado «Del cubismo y el futurismo al suprematismo, nuevo realismo pictórico». En este podía leerse: «Los objetos se desvanecieron como el humo para ganar una nueva cultura artística». El humo de los objetos desaparecidos en beneficio de las figuras geométricas anticipaba el del crematorio donde arderían las obras de arte de las colecciones museísticas, según escribió, como hemos visto, en 1919. Aunque finalmente los soviéticos no quemaron ninguna obra. Esta premonición
resultó funesta años después, como veremos más adelante. Y ahora hablamos un poco del Museo de la Vanguardia. La vanguardia soviética surgió en una particular configuración histórica atravesada por la Primera Guerra Mundial, la Revolución y la Guerra Civil. Los artistas de vanguardia se pusieron del lado de la Revolución y participaron en la consecución de un proyecto de transformación radical de la sociedad, dejando a un lado, en un primer momento, sus discrepancias estéticas. La segunda ola del cosmismo, de la que hemos hablado, resonó con el comunismo, dado que ambos ponían el énfasis en la evolución social. No solo había que modernizar los lenguajes artísticos, sino también repensar los museos, la educación artística y la política de exposiciones. Así, a lo largo de toda la década de los 20, en diferentes congresos, comisiones y artículos de revista, se produjo un importante debate en torno a cómo debían ser los museos post-revolucionarios. Los artistas no quedaron al margen y se implicaron en la nueva política cultural. La retórica antimuseística dio paso a propuestas concretas. Para Osip Brik, el museo debía ser transformado en un instituto académico, mientras que para Nikolai Punin estos debían tener principalmente una función educativa. Ya hemos visto que estas ideas coincidían con las de los cosmistas. Punin escribió en 1919: «Las colecciones de los museos son archivos para ser consultados libremente por cualquiera que lo desee. Dejemos que las pinturas sean colgadas y recolgadas sin interrupción. Idealmente, el museo debe estar organizado enteramente mediante partes movibles». Luego vamos a ver algún ejemplo. «Cualquier tendencia hacia la estasis del icono de iglesia debe ser erradicada». Por tanto, el museo debía ser una institución cambiable para poder actualizarse con el ritmo que marcaban las transiciones de la realidad en su recién nacido camino hacia el socialismo. Se redefinieron las colecciones permanentes de los museos y se diseñaron montajes y exposiciones móviles que ayudarían a hacer accesible al gran público proletario la ideología marxista de la lucha de clases y el papel que el arte desempeñaba en la misma. Y de esto me voy a ocupar en el siguiente apartado. El museo postrevolucionario, por tanto, debía educar a las masas bajo el punto de vista del materialismo histórico. Al igual que en el cosmismo, el arte no era un elemento subsidiario de la transformación social, sino que tenía capacidad de dar forma a un nuevo estadio de la humanidad junto a otros ámbitos como la ciencia o la tecnología. Pero además había que reorganizar el sistema artístico con el fin de crear condiciones más favorables para el arte nuevo. Por ello, las primeras demandas de los artistas se orientaron a facilitar el acceso a las exposiciones y el cambio en las políticas de adquisiciones con el fin de crear un museo de la vanguardia. En 1918 empezó a definirse la creación de una red de museos de arte contemporáneo en todo el país, con un museo central de toda Rusia ubicado en Moscú. Las diversas comisiones iniciaron las primeras compras a partir de una lista realizada en 1918 por los propios artistas y no por funcionarios. La consecución de un museo de arte contemporáneo fue resuelta en 1919 en el primer Congreso sobre los museos, tras el cual se fundaron en 1919 el Museo de la Cultura Pictórica en Moscú, que son las imágenes que tenemos en pantalla, y el Museo de la Cultura Artística en Petrogrado, instituciones también gobernadas por los artistas. Y siempre vamos a ver como un leitmotiv la forma en que las obras siempre están colgadas a diversas alturas y haciendo distintas composiciones, como si toda la pared a su vez fuera una pintura, y es algo que va a caracterizar a la museología soviética frente a, como he comentado, el cubo blanco occidental, donde todas las obras estaban tendiendo a ponerse en una sola fila a la altura de los ojos. En relación con estos museos, el artista Alexander Rodchenko afirmaba en 1920, y cito: «El nuevo museo, como principio creativo,
se construye a partir de obras vivientes que no poseen todavía la cualidad de tesoros artísticos, de tesoros históricos. Además, proponía que la pared ya no debe construirse como una entidad autónoma y la obra de arte adaptarse a la pared, sino que la obra debía convertirse en un agente activo, algo que ya habíamos visto en la exposición 010. La selección e instalación de obras debía organizarse bajo criterios científicos y asimilarse, según Rodchenko, a un laboratorio. En una presentación del museo, escrita en 1926, podía leerse: «Los artefactos no son autosuficientes, sino que debían verse como ilustraciones de las tareas marcadas para el museo». Y entendemos esto en el sentido de que las salas debían proponer las respuestas tentativas, así como en un laboratorio, a las preguntas que los artistas trataban de planear mediante su arte en cada momento. El museo vanguardista, por tanto, debía ser un museo que reflejara la permanente ruptura que se daba en la historia del arte. Es en este mismo contexto en el que Marc Chagall es nombrado en 1918 comisario de Bellas Artes de la región de Vitebsk, su ciudad natal, y asume su primer encargo: organizar las fiestas del primer aniversario de la Revolución. Para ello, junto con David Jackerson, pide a los artistas de la ciudad que fabriquen pancartas y banderas para ubicarlas en la calle. Posteriormente, Chagall escribió sobre este acontecimiento: «Por toda la ciudad ondeaban mis bichos multicolores, hinchados con la revolución. Los obreros avanzaban cantando la Internacional. Al verlos sonreír, tenía la certeza de que me comprendían. Los jefes, los comunistas, no parecían satisfechos. ¿Por qué la vaca es de color verde y por qué el caballo vuela por los aires?». Esta dimensión pública del arte, que desbordaba los museos y se insertaba en la vida cotidiana, va a caracterizar algunas de las producciones posteriores llevadas a cabo en la ciudad. Así, podemos recordar las palabras de Bogdanov en Estrella Roja: «La mayoría del arte que producimos siempre se exhibe en los edificios comunitarios». La ubicación del arte en el espacio público fue una de las formas del Museo del Futuro y uno de los logros más memorables de este momento. Chagall fue pronto nombrado director de la Escuela de Arte Popular, que funcionó entre 1919 y 1922. La escuela, ejemplo de los ideales de la Revolución, estaba abierta a todo el mundo, sin restricciones de edad, y era gratuita. En ella había una alta presencia de mujeres y de alumnos de diferentes orígenes y religiones. Al hablar de la escuela, Chagall afirmaba: «Ofrecemos e imponemos nuestras ideas, nuestras formas, las formas ideas del nuevo arte revolucionario. Tenemos el coraje de pensar que el futuro está con nosotros». Para Chagall era importante la convivencia de la pluralidad de tendencias artísticas existentes, desde arte figurativo a la abstracción más radical. Además de la escuela, Chagall fundó un museo de arte contemporáneo, un espacio que se transformó en un centro de continua actividad cultural y expositiva y donde trató de reunir obras de diversos estilos, como vemos en las imágenes. Siempre juntando obras abstractas con arte figurativo y siempre con esta idea de distintas alturas. La escuela se convirtió en un ejemplo de la producción colectiva de la vida y el arte. En estos cometidos, la escuela no puede entenderse sin la labor que desarrollaron otros dos profesores que fueron invitados por Chagall. Por un lado, el Lissitzky, que se encargó de los talleres de imprenta, grafismo y arquitectura y realizó carteles y elementos de propaganda para el espacio público. Aquí vemos un poco una imagen de cómo los famosos carteles de Lissitzky se reproducían a gran escala por las calles. Además, comenzó a dar forma a su conjunto de prongs, adaptaciones de las figuras suprematistas al espacio, que es otra de las innovaciones. Bueno, esto es una imagen de cómo hubieran sido estas intervenciones pictóricas en los edificios. Por otro lado, Chagall
contrató a Malevich, que durante esos años no se ocupó tanto de la pintura, sino que se centró en la elaboración escrita de sus teorías, publicando varios folletos y libros. También se ocupó de algunos aspectos prácticos de la ampliación del suprematismo hacia la arquitectura, siempre con esta idea de pasar de la pintura a la arquitectura y también al urbanismo, para un poco mostrar el arte en las calles. Así, junto al grupo Unobis, diseñó con sus estudiantes objetos utilitarios como estampados para telas, tazas y platos, y también llenaron la ciudad las tiendas, los cafés, las bibliotecas o los tranvías, como se ve un poco en esta foto, con estos círculos y triángulos, de diseños suprematistas en banderolas, carteles y pancartas. El cineasta Sergei Eisenstein, de paso en 1920, describe Vitebsk de este modo. Aquí, en las calles principales, la pintura blanca cubre los ladrillos rojos y recorren el fondo blanco unos círculos verdes, unos cuadros anaranjados, unos rectángulos azules. Las calles son nuestra paleta, dicen estos muros. Las calles se convirtieron en exposiciones o museos de pintura expandida. Las capacidades de Malevich para la organización, combinadas con la habilidad de integración interdisciplinar de Lissitzky, consiguieron ampliar el concepto de obra de arte total y les hicieron comprender que el arte podía ser no solo crítico, sino también útil a la sociedad. La escuela, y esto voy a ir un poco rápido, porque bueno, hay un capítulo del catálogo que cuenta un poco la historia de la escuela, pero quería centrarme mucho en las experiencias del arte en los edificios públicos y en la calle. La escuela ofreció a Malevich, dotado de un gran carisma, la posibilidad de crear en su interior un círculo de fieles seguidores suprematistas, los Unobis, que acabó desplazando a Chagall. Este se marchó a Moscú en 1920, realmente solo estuvo un año, y en 1923 marchó a París. Por su parte, Lissitzky se fue de la escuela a finales de 1920, un poco después de Chagall, y en 1921 marchó a Berlín, donde continuó promocionando la vanguardia soviética y expandiendo su práctica como diseñador gráfico. En 1925 regresó a Moscú, desde donde empezó a diseñar sus conocidos montajes para las exposiciones de los pabellones soviéticos, de los que hablaré después, y un imprescindible museo para la historia de la vanguardia, que era el Gabinete Abstracto en Hannover, que reflejaba las ideas comentadas sobre el museo cambiante. Un poco para explicar, era cambiante en dos sentidos. Por un lado, no se mantenían fijas pues, las obras, en este caso, por ejemplo, estamos viendo los Mondrian, sino que se podían colgar a distintas alturas, en distintos lados de la pared, y hacer, como hemos visto, llevó la idea que tenían los suprematistas soviéticos a Berlín, a Hannover y a Berlín, esta idea de que la propia pared se convertía en una obra de arte. Y luego era dinámico en otro sentido, porque los muros no eran rectos, sino que estaban hechos eran como unos paneles triangulares de madera pintados de dos colores, de manera que cuando se iban dando, el espectador iba viendo cómo se movía la pared, ¿no? Tenía ahí un efecto óptico que le generaba esta idea como de dinamismo, ¿no? Es como un recurso arquitectónico. Malevich continuó en la escuela hasta 1922 y posteriormente asumió diversos puestos en varias escuelas estatales. Como hemos visto antes, el Museo del Futuro no pasaba solo por la dotación de museos de arte contemporáneo, sino por la reformulación de todos los museos, incluyendo los artísticos, los de ciencias, los históricos o los religiosos, bajo la perspectiva del materialismo histórico. Esta voluntad produjo un amplio conjunto de debates teóricos y cambios en la museología y la museografía. La museología soviética se apropió de la cultura aristocrática y burguesa y la resignificó con fines educativos. La sustitución de una esfera pública burguesa por una nueva esfera de masas encontró
en estos años un contexto de experimentación, pero que ya se había ido avanzando en la década de los 20. Los debates del momento tuvieron forma práctica a través de una serie de resoluciones que se discutieron en el primer Congreso Museológico Nacional, celebrado en 1930, y en la revista que se funda a partir del Congreso, que se llamaba Museo Soviético. Si los museos de arte de vanguardia trataban de demostrar la evolución continua del arte, los otros museos también deberían reflejar las transformaciones que se producían en la historia social. El materialismo dialéctico se convirtió en la principal metodología de trabajo en los museos. El idealismo o la metafísica que subyacía a los museos de arte y que, según estos museólogos, suponía pasividad y neutralidad, debía ser reemplazado por el compromiso político, la participación en la lucha de clases, la crítica a las supersticiones ideológicas y religiosas y el fetichismo. Bajo este punto de vista se desarrolló una crítica a la alienación y un despertar de la toma de conciencia basada en un entendimiento de los procesos históricos. La superación de la autonomía artística se redirigió hacia una aplicación en los medios de comunicación y propaganda del Estado en el medio expositivo. Aunque este primer congreso tenía claro los objetivos a conseguir, desde el punto de vista práctico, pues no había antecedentes ni precedentes, por lo que en esos primeros momentos se exploraron prácticas museográficas de carácter experimental. La posibilidad de reflejar el ámbito de lo político con el fin de influir en la esfera pública y educar a la población se realizó en buena medida a través de exposiciones, entre las que destacan 4 modelos. Primero voy a hablar de las llamadas exposiciones comprensivas marxistas. Aquí he traído algunos ejemplos. En ellas, los conservadores de los museos emplearon de forma consciente las nuevas técnicas de la cultura de masas, basadas en la comunicación efectiva de los mensajes. Por eso aparecen al lado de las obras estos grandes carteles, y he puesto aquí algunas de las traducciones. Por ejemplo, en esta imagen de la derecha ponía: la concentración del capital y el monopolio llevan a intentos de racionalizar el arte y reemplazar una imagen por su fórmula. Bueno, por ejemplo, la burguesía, luchando contra el movimiento de los trabajadores, hace un pacto con los terratenientes. Entonces iban contando la evolución social según el materialismo histórico a partir de las obras. Orientadas a presentar una historia del arte marxista que ilustraba la lucha de clases, no presentaban obras maestras de grandes artistas, sino que se enfocaban en organizar las obras bajo una metanarrativa didáctica. Entre las más conocidas están las que Alexei Fedorov-Davidov realizó, que son estas, en la Galería Estatal Tetriakov, y que tenían títulos tan significativos como Obras sobre temas soviéticos y revolucionarios, El arte de la gran burguesía industrial en el alba de la revolución proletaria o Arte en la era capitalista. En este contexto podemos citar también Arte de la era del imperialismo, que tuvo lugar en el Museo Estatal Ruso de San Petersburgo, comisariada por Nicolás Punin. Por ejemplo, esta es en la imagen de la derecha, que vemos que aquí sí que hay obras más grandes, más pequeñas. El haber utilizado esta idea de poner obras a distintas alturas, suprematistas, les había un poco dado la pista de que se podían incluir otros elementos que no fueran solo las obras. Y, por ejemplo, en esta exposición del arte de la era del imperialismo tenía mucha importancia el umbral entre las dos habitaciones, porque, bueno, pues según el comisario, podía el espectador tener como las dos misiones, el arte de la aristocracia o el arte de la burguesía y el arte del proletariado, y así podían establecer comparaciones, ¿no? Entonces, bueno, tenían una mezcla entre, digamos, la propaganda a través de los mensajes y una supuesta participación activa de los espectadores, tratando de conocer un poco más
cómo estaba, la idea era que los espectadores fueran capaces un poco de decodificar no solo los mensajes, sino que ellos mismos hicieran estas elaboraciones. Todo tiene bastante relación con esta idea de montaje, también muy cinematográfica, de Eisenstein, de poner dos imágenes aparentemente diferentes y que cuando se juntan pues se produce como una especie de chispa, ¿no? en el cerebro. Otra cosa interesante es que aunque ahora mismo estamos viendo pues todos estos mensajes así muy propagandísticos y muy de insertarlos dentro de una historia social del arte, luego en realidad yo creo que fueron unas museologías muy innovadoras, porque ahora pues tampoco podemos entender muchas exposiciones sin los textos de pared o sin a veces los mapas o algunos diagramas, algunas explicaciones. Entonces, en estas museografías empleaban numerosos elementos suplementarios como mapas, planos, dibujos, fotomurales y textos explicativos, donde primaba el dinamismo gráfico, como digo, con esta influencia del montaje cinematográfico. La mayoría de estas experiencias experimentales se desarrollaron en el marco del primer plan quinquenal entre el 1928 y el 33. Sin embargo, tuvieron bastantes críticas todas estas museografías experimentales, porque decían que igual la gente no las entendía bien y que además pues, empezaron a fomentarse el realismo socialista y la vuelta a los grandes maestros. Entonces, en vez de trabajar con obras, se volvieron hacia el 35, pues las salas volvieron a situarse a través de estilos, nombres y maestros. Y al tiempo que se propugnaba pues, un rechazo a todo lo que había sido la vanguardia, ¿no? Entonces, luego ya se entra en la época stalinista dura. En segundo lugar, otro tipo de exposiciones de las que se habla en el Congreso del 30 y que luego se llevaron a cabo, fueron los museos ateos, como el Museo Central Antirreligioso en Moscú, que se monta en el 29, y el Museo de la Religión y el Ateísmo en Leningrado en 1932. Que estaban orientados a la propaganda antirreligiosa desde el convencimiento de que todos los credos eran solo un refugio de las contradicciones sociales. El Museo de Moscú se organizaba alrededor de una noción de idolatría comparada, ponían como todas las religiones al mismo nivel, que yuxtaponía ídolos, fetiches, imágenes cristianas y objetos de brujería. No se ve la imagen. Mientras que en el Museo de Leningrado se enfatizaba la evolución cronológica de las manifestaciones de las creencias religiosas frente a sus similitudes estructurales, que eran como más del Museo de Moscú. Ambos tipos de exposiciones, las marxistas y las ateas, fueron denominadas en la época museos parlantes o museos autoexplicativos y se basaban, paradójicamente, en una crítica de lo que exhibían. Para ello, resignificaban los objetos artísticos como documentos de una clase social o como objetos desacralizados y los reenmarcaban con descripciones didácticas de tono científico. Un tercer tipo más que de museos, de exposiciones, eran los museos móviles, que es una variedad que se desplegó más allá de los muros institucionales y que podemos conectar con las experiencias llevadas a cabo en Vitebsk. En la década de los 20, la arquitectura constructivista había incorporado los nuevos medios de comunicación de masas en una variedad de artefactos como las tribunas de agitación y los kioscos de propaganda, los que están a la izquierda, pensados para la difusión constante de información escrita e imágenes. Y a partir de ahí, luego se hacen estas exposiciones móviles en camiones que se llamaban exposiciones avalancha, que eran itinerantes y estaban autoorganizadas por los obreros desde y en las fábricas, y luego también estaban los vehículos agitprop,
que eran dispositivos ambulantes destinados a persuadir sobre los objetivos estatales en ámbitos de la vida cotidiana. Por ejemplo, se utilizaron bastante para dar a conocer los cambios que debían introducirse en el ámbito de la agricultura. En cuarto lugar, encontramos otras exposiciones que también tuvieron lugar fuera de los museos, exhibiciones que fueron encargadas por el Estado soviético para exposiciones internacionales, ferias y pabellones. En este marco destacó, ahora vuelve a salir, la figura del Lissinsky, sobre todo a partir de 1927. En esta etapa, el artista se concentró en la tarea de divulgación de los logros de la modernización de la Unión Soviética y de la defensa de sus políticas en el extranjero, dando forma a través de diseños pioneros a las exposiciones de propaganda, que van a ser muy predominantes en todos los años 30. Entre ellas destaca el pabellón soviético de la Exposición Internacional sobre la Prensa, que se llama Presa, que tuvo lugar en Colonia, en Alemania, en el año 28, y que dio origen a una visualidad más sofisticada en la nueva era de la cultura de masas. Es una exposición muy conocida donde había fotomurales e imágenes desde el suelo hasta el techo, todas las paredes estaban forradas, había muchas estructuras que tenían tanto mensajes como imágenes. Vemos un poco cómo es ese desarrollo un poco más allá en el ámbito de la fotografía y de la cultura de masas. El pabellón desarrolló una concepción inmersiva. Se pretendía que los espectadores tuvieran una sensación de estar inmersos en esta avalancha, ¿no?, de imágenes, y también con una idea de la visión muy dinámica, ¿no?, que fuera cambiando. Por eso había esos espirales que se movían y llevaban el ojo pues, por todo el espacio. Y se pretendía la activación de los procesos psíquicos y emocionales del visitante. Para ello, el Lissinsky utilizó ampliaciones fotográficas, fotomurales y escenografías que ocupaban todo el espacio y que representaban diversos aspectos de la construcción de la Unión Soviética, destacando el papel de la multitud revolucionaria que salía por todos lados como pues, nuevo sujeto histórico, pero también el culto a la personalidad de sus líderes. He puesto ahí esas imágenes de los líderes. El pabellón tuvo gran impacto y sus técnicas fueron imitadas por todos los regímenes que se enfrentaron en los años 30. Comunistas, los fascistas en Italia hicieron pabellones parecidos, los nacionalsocialistas en Alemania, y ya durante la guerra también las democracias liberales, el Reino Unido y Estados Unidos, imitaron también este tipo de exposiciones. Vemos así cómo en la década de los 30 se produce el inicio del contrasentido al que me refería en el título, y es que las formas estéticas vanguardistas fueron utilizadas para promover contenidos políticos propagandísticos, totalitarios y belicistas por estados de todo signo. Y ya entro en la parte final. Esta tendencia no hizo más que acentuarse a lo largo de la década hasta llegar a una de las exposiciones más infames. Me refiero a la exposición de arte degenerado que tuvo lugar en Múnich en 1937 y en la que 3 obras de Chagall, entre las más de 700 que la componían, fueron mostradas de forma denigrante junto con la de aquellos artistas que el régimen nazi consideraba depravadas. Aquí las colas que hubo y aquí está Hitler visitando la exposición. Hay que señalar que antes de esta, los nazis ya habían realizado muestras parecidas, como imágenes del bolchevismo cultural que tuvo lugar en Mannheim en el 33, que se convirtió en el prototipo de las mismas, o imagen de la decadencia en arte, en Dresde en el 33. Siempre, tanto en el ámbito soviético como en el nazi estaban un poco obsesionados con la decadencia. Ambas tuvieron varias itinerancias por ciudades alemanas. Estas muestras fueron denominadas por los mismos nazis y por la prensa como cámaras de los horrores.
En ellas, las obras de arte eran tratadas como documentos de una era de decadencia, la República de Weimar, y denigraban el arte moderno como judío y bolchevique, fomentando los sentimientos antisemitas y anticomunistas. En ocasiones, las obras de los artistas de vanguardia fueron expuestas junto con las obras de personas psiquiatrizadas. La obra de Chagall encajaba de forma perfecta en ambas categorías y como tal fue objeto de esta campaña de denigración. Chagall era un artista de éxito cuando los nazis llegaron al poder y fue uno de los autores cuyas obras fueron confiscadas de las colecciones públicas alemanas. Es posible que sea en el marco de la muestra de Mannheim cuando una obra de Chagall, El rabino, fuera paseada en carreta por la ciudad y luego quemada. Un mes antes, que es esta imagen de aquí, se había producido una quema de libros en la misma ciudad. Fue así durante el régimen nazi cuando final y tristemente las obras de arte ardieron. En respuesta a este proceso de difamación, Chagall escribió una carta al periódico L'Intransigeant donde podía leerse: «Resulta muy halagador ser despreciado por los alemanes de Hitler, pero ¿qué harán con mis cuadros esos brutos? En lo tocante a su dinero alemán, nunca he cobrado un solo pfennig. Mis pinturas fueron confiscadas durante la guerra y son los alemanes quienes han ganado dinero entre ellos y con mis cuadros». La museografía de la exposición de arte degenerado, como vemos, resultaba un poco cercana a las exposiciones experimentales marxistas por su relación entre imágenes, texto e ideologías. De hecho, pues, hay algunos autores, aunque en esto hay un poco de debate, que piensan que fueron justamente las exposiciones marxistas las que inspiraron estas exposiciones posteriores, pero bueno, no hay de acuerdo entre los estudiosos. Aquí, de nuevo, las experiencias museísticas más experimentales se ponían al servicio de proyectos ideologizados. En este caso, se optó por presentar las obras de modo abigarrado y caótico, que era bastante diferente de cómo se mostraban en Alemania, con el objetivo de provocar confusión y excitación. A muchas pinturas se les habían quitado los marcos e iban acompañadas de cartelas rotuladas a mano sobre la pared donde se especificaba el artista, el museo donde había sido confiscada y el precio de compra. Estas cifras estaban fuertemente distorsionadas por la gran inflación de posguerra. Cuando se compró estaba el marco muy alto y entonces daban precios espectaculares. De ello se esperaba una reacción crispada, puesto que se especificaba que se habían comprado con dinero público. La densidad visual de la disposición de las obras se exacerbaba con comentarios escritos sobre las paredes que incluían citas condenatorias sobre el arte moderno de Hitler o Goebbels y citas de historiadores del arte. Para fomentar estos sentimientos, en el día de la inauguración, los organizadores contrataron a actores para representar a visitantes indignados y gesticulantes que alimentaban la predisposición del público a ser escandalizado. Se trataba de un museo pensado para obtener un efecto de rechazo y repulsión. Rechazada por el régimen soviético primero y por el nazi después, la obra de Chagall quedaba estigmatizada mediante un tipo de prácticas expositivas que él mismo había contribuido a crear, pero que habían evolucionado de forma divergente. La estética del objeto, que integraba la vanguardia como un espectáculo aberrante pero morboso, acabó conectando espacios políticos y estéticos aparentemente irreconciliables, donde Chagall se convirtió no solo en un testigo, sino también en protagonista de estos tiempos convulsos. Y gracias. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, creo que 50 minutos. Lo he cuadrado. Sí, fenomenal. Muchísimas gracias, Olga. No se oye. No se oye, ahora sí se oye. Ahora sí. Mejor, es que creo que tengo que empezar a hablar un ratito. Vale, ahora sí. Pues muchísimas gracias, Olga, por este recorrido
tan agitado en tiempos tan complicados y llenos de contradicciones también y contrasentidos, como muy bien decías. Me he quedado ahí con la gana de si nos puedes contar un poco más acerca de este debate del que nos has hablado entre los especialistas, acerca de si Entartete Kunst tenía o qué tipo de relación con esta museología soviética. ¿Nos podías contar un poco más? Pues... porque hay debate en qué consiste, o es solo sí, no y ya. Bueno, no. Digamos que el mayor debate proviene del hecho de que no se sabe hasta qué punto los alemanes pudieron visitar estas exposiciones en Moscú y en Leningrado, aunque en esta época se hacían muchos viajes, se invitaba a mucha gente a visitar los logros de la Unión Soviética. Entonces, hay un texto de Antal que describe muy bien cómo son estos museos. Hay muchos viajeros que describen un poco cómo son, pero bueno, yo creo que una cosa son las descripciones y otra cosa son si realmente la gente tuvo oportunidad de ver estas exposiciones o no. Entonces, hay un historiador alemán que relee el texto de Antal y de alguna manera pues viene a decir que no cree que los alemanes tuvieran estas exposiciones de experimentales soviéticas en mente. Sin embargo, otros historiadores, por ejemplo Jols, que es estadounidense, pues hace justamente énfasis en lo contrario. Entonces, bueno, es un poco... Yo creo que hay bastantes similitudes, sobre todo en esta imagen de la izquierda, a cómo estaban organizadas. Y tampoco hay que olvidar el hecho que Lesinsky estuvo mucho tiempo en Berlín también. Entonces, yo creo que algo se había aprendido, pero históricamente no está hecho totalmente el enlace, ¿no? De esta persona estuvo aquí y lo vio y entonces por eso lo pudo hacer, ¿no? Son cosas que están como en el aire, ¿no? Y claro, uno pues lo puede llevar como un terreno o al otro, ¿no? Pero bueno, la idea de utilizar... Claro, es que digamos que tampoco es lo mismo intentar releer toda la historia del arte en los museos, dando una historia social, o sea, un poco a partir del materialismo histórico, que efectivamente relativizaba el valor de las obras, por ejemplo, burguesas, pero tampoco llegaba a denigrarlas, simplemente las colocaba en su sitio. Mientras que en el caso de los alemanes había una voluntad clarísima de provocar rechazo y repulsión y sentimientos pues antisemitas y antibolcheviques. Entonces, bueno, digamos que hay una parte que tiene que ver con la museografía y otra que tiene que ver con la ideología, ¿no? Con los mensajes que se trataban de transmitir. En cualquier caso, el Lesinsky sí es una figura que es fundamental y como está en todos los sitios, también me parecía interesante porque trabajó también muy de cerca con Chagall y entonces, bueno, me parecía como Chagall está justo como en momentos muy importantes de todas estas tramas que tienen que ver con los museos, porque hace un museo, porque luego... No sé, lleva también con Malevich porque trabaja mucho con el Lesinsky, porque luego Lesinsky hace estas exposiciones, luego acaba Chagall metido en estas exposiciones que nadie sabe si fueron influenciadas por Lesinsky. Entonces, bueno, me parecía que es como un episodio muy más que de testigo, como de ser protagonista, ¿no? Lo veía yo así. Tal cual, es que fueron muy protagonistas, muy artífices, sí. O sea, esa idea también de las acciones que decías al principio. De transformar, sí. Y luego también otra cosa que yo encuentro interesante, aparte de el dotar de una narrativa y de una... Porque antes, claro, las obras de arte se ponían, pero no se explicaba nada. Esto es que nosotros ahora lo vemos muy normal, pero en esto fueron... Ellos y Alfred Barr en el MoMA también hacían muchos diagramas, ¿no? Fueron como dos puntos importantes. Pero la otra
idea interesante es pensar que el museo era una institución científica y educativa, que antes eran espacios para la belleza, pero que se pudiera estudiar la historia del arte. Yo creo que esto en los textos de Fedorov ya está contemplado y es una idea muy moderna, y aunque él está un poco así como a caballo, pero es una idea también muy pionera el hacer una institución académica de los museos. No quiero monopolizar. No sé si hay preguntas, comentarios. ¿Alguien se anima a conversar un poquito? Yo tengo otra pregunta. Bueno, pues venga. Ya aprovecho. Te quería preguntar, en el caso de los museos, me ha parecido además fascinante en este recorrido también la parte de los museos de arte nuevo, para el arte nuevo y la vanguardia, pero luego también cómo se transforman los museos históricos. En el caso de los museos de arte de vanguardia, has dicho que eran los artistas los que eran los responsables de gestionarlo, de organizar la colección y demás. ¿Y en los históricos? ¿Eran artistas quienes eran? No, en estos históricos eran los conservadores de los museos. De hecho, por ejemplo, en el de San Petersburgo era un antropólogo, un etnógrafo, quien hizo el diseño, ¿no? Claro, estaba pensando que además tiene mucho que ver con museos de antropología, claro, la forma de pensar realmente la antropología en la época. Era la idea de transformar un museo religioso en un museo etnográfico. O sea, fue un poco el paso. También había etnógrafos muy importantes en la Unión Soviética en este momento, ¿no? Entonces, bueno, este era... no me acuerdo cómo se llama, empieza por B. Es que me sale Bogdarov. En el caso de Fedorov, de Fedorov Davidov, él era un conservador de museo y comisario. Y además escribe mucho en la revista El Museo Soviético y da todo tipo de explicaciones de por qué hace las cosas. Estas de aquí, ¿no? Y en este caso no. En este caso eran también conservadores, pero etnógrafos también. Entonces, bueno, realmente también en esto... podemos entender que, digamos, esta ideología marxista hacía esta crítica a la religión como ideología, pero que luego en las prácticas museográficas, si le quitamos este elemento antirreligioso, que era, claro, muy... creaba mucho escándalo en la época, y además son de los museos que más visitan los viajeros a Moscú cuando vienen justo en estos años, es donde enseguida les llevan, y hay muchos franceses que visitan, también y sobre todo hacen descripciones de esos museos más que de los otros. Y yo creo que tienen esta vuelta hacia un display etnográfico, ellos le llamaban de idolatría comparada, ¿no? Que realmente lo único que está diciendo es como cada cultura tiene sus manifestaciones religiosas y su religión, y en vez de hacer primar una, vamos a ponerlas todas como parte de creencias, hasta casi un poco como de fetiches, básicamente, ¿no? También es que no me he querido enrollar mucho, hubo una exposición en París cuando en el año 31 hubo la exposición colonial en París, en el pabellón soviético, así un poco como bajo cuerda, porque la organizaron en teoría los surrealistas, Aragón, pero bueno, realmente tuvieron toda esta influencia de los museos antirreligiosos y colocaron un montón de arte africano, pero mezclado con vírgenes y mezclado con muchísimos objetos religiosos, y también eso es un pabellón que también fue muy comentado en el 31 en París, ¿no? Entonces, bueno, sí que tuvo una pequeña trascendencia aquí en Europa, pero bueno, no son experiencias que sean muy conocidas, la verdad. Y luego, ¿Hay una pregunta? Sí, quería saber, esto que nos has contado
de un momento histórico concreto en un país concreto, esta revolución museística de la forma de exposición. ¿Se estaba dando también en otros países en ese momento o era algo muy típico de esa Unión Soviética revolucionaria? El situar las obras de arte dentro de una historia social, que yo sepa, solamente en la Unión Soviética. Desde el punto de vista de la museografía, porque las explicaciones que se daban sobre la historia del arte, por ejemplo, como el otro polo sería lo que pasa en el MoMA. Cuando el MoMA se inaugura, el MoMA no se inaugura como un museo con una colección permanente, sino que entre el año 29 que se inaugura hasta el año 52 que se deja de vender obra, porque no existía colección permanente, porque se compraban y se vendían obra en todo el rato, porque pensaban que era un museo de arte vivo, y lo que pasa en el MoMA entre el 29 y el 52 es una sucesión de exposiciones, y en todas esas exposiciones sí que hay muchísimos experimentos también museográficos, pero donde la historia del arte se lee desde la propia evolución artística. Esta idea de genealogía que hace Alfred Barr de dónde viene la vanguardia, como una especie de árbol genealógico, ¿no? Realmente lo único que está basado en una sucesión de ismos, o una sucesión de estilos artísticos que funcionan por acción-reacción. Primero viene el fauvismo, y luego el cubismo, y luego el surrealismo. Entonces va montando una historia del arte que realmente está basada en los lenguajes formales, en la acción-reacción. Incluso hay otro diagrama que hace Barr, que también es muy famoso, que es como, que lo llama el torpedo, ¿no? Y es como el arte de vanguardia sale como del siglo XIX y avanza un poco como esa imagen bélica tan futurista, ¿no? Pero justamente lo que no le interesaba a Barr era ideologizar estas obras de arte y situarlas en un contexto social. Entonces, para llegar a donde estamos ahora, no hay una sola evolución, sino que hay experiencias diferentes que van cambiando. Entonces, yo te contestaría, desde el punto de vista de la pregunta que subyace, y es ¿dónde situamos el arte en la sociedad? Creo que los rusos, o en este caso esta museología soviética, era bastante única. En el caso de la museografía, yo creo que también Barr tenía bastante interés en hacer una función didáctica, sobre todo porque cuando llega la vanguardia a Estados Unidos, la mayoría de los estadounidenses no tenía mucho conocimiento de la vanguardia, entonces él se hace el MoMA como un museo para educar a la población estadounidense. Y entonces hay muchísimas imágenes de cómo estaban las exposiciones, donde él iba explicando, y esto viene de aquí, y viene aquí, y va aquí. Entonces, bueno, digamos que esta idea un poco propagandística, didáctica y de utilizar los medios de masas o empezar a utilizar las exposiciones como medio de masas está mucho en los años 30. O sea, no sé si te he contestado, pero por una parte sí y por otra no. En espacios, estoy pensando, los sitios donde más se innova, ¿no? Que pueden ser eso, pues la Unión Soviética, Berlín y Estados Unidos. Así, más o menos.